Ábalos, analista económico, catedrático universitario, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un buen día a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Buenos días también. Está previsto que la ley de fomento productivo entre al registro oficial el 25 de agosto, que empezaría a regir a partir de ese día. En la parte en que se habla del equilibrio fiscal, se refieren a poner el régimen de la deuda en conformidad con el informe de Contraloría. Y usted, que fue parte de la veeduría para la auditoría de la deuda pública entre el 2012 y el 2017, ¿qué observaciones cree que se deben considerar para que el tema de lograr el equilibrio fiscal, que es el objetivo, no quede solo como un intento? Una sorpresa, porque en la veeduría de la deuda nosotros constatamos, por ejemplo, que la presencia de la regla macrofiscal que establecía un límite del 40% en una economía que necesita liquidez, una economía dolarizada, había que cambiarla y había que darle al Estado la posibilidad de financiar esa liquidez. Nosotros en la Comisión de la Veeduría de la Deuda establecimos efectivamente el hecho de que esa regla macrofiscal, cuando sea cambiada, le permita al país manejar de una manera más sólida su liquidez. Lamentablemente esa exhortación no fue recogida por la ley. La ley le acota mucho al gobierno, la ley le reduce la posibilidad de generar liquidez para la economía, porque esa regla macrofiscal del 40%, cuando ya estábamos en un límite de 65% de endeudamiento con respecto al PIB, otra vez se retoma en la nueva ley. Entonces esto va a contrapunto de lo que había dicho la Contraloría, y además establece una situación que nosotros no sabemos cómo calificar, porque dice: en estos 3 primeros años el gobierno puede endeudarse, pero a partir del siguiente gobierno, el gobierno ya tiene que responder al 40%. No vemos cómo este gobierno se libra la necesidad de cumplir con la regla macrofiscal y deja al próximo gobierno la necesidad de tener una posición con respecto a ese 40%. Claro, pero luego está ¿qué dejan como una regla macrofiscal? ¿Qué dejan para que esté estipulado en un reglamento y luego que está en la ley? Porque la verdad es que este gobierno, para cerrar incluso el 2008 y todo su periodo, sigue necesitando financiamiento, y eso podría ser una constante, digamos, para los próximos años. Entonces, ¿qué pasa cuando no se especifica en la ley, sino en un reglamento? Por ejemplo, lo que se refiere al techo, los métodos de cálculo. Porque una cosa es modificar una ley y otra, la facilidad que tiene el presidente para cambiar de un toque un reglamento. De hecho, fue por eso que el expresidente Correa, mediante un reglamento, pudo cambiar su fórmula de cálculo de la deuda. Sí, la regla macrofiscal del 40% es impracticable. El país tiene que saber que eso que está en la ley, que la ley fue mal hecha, fue impracticable. Es igual que la remisión también es impracticable. La remisión, por ejemplo, le deja sin espacio político al gobierno como para proponer otras medidas. El momento que el gobierno dice voy a eliminar subsidios, por ejemplo, cuando está realizando un sacrificio fiscal de más de 4.000 millones, entonces le deja sin piso, ¿no? Igual la regla macrofiscal, no se puede cambiar por reglamento la regla macrofiscal. El expresidente Correa tuvo problemas con la Contraloría por haber pretendido cambiar con reglamento la ley. Igual el próximo gobierno. Entonces no se entiende cómo este gobierno se abstiene de cumplir con la regla macrofiscal y deja para el próximo gobierno el cumplimiento de esa regla macrofiscal. ¿Qué es lo más saludable? ¿Qué es lo más lógico? ¿Qué es lo que el país debe ser? Eliminar esa regla macrofiscal, cambiar y transformarla absolutamente. Lamentablemente no se hizo eso y se le deja un dogal al próximo gobierno. Se le dice: mira, tú no puedes endeudarte más del 40%. Yo te voy a dejar endeudado en 70, 80, 90%, pero tú, cuando asumas el próximo gobierno, tienes que bajar la deuda al 40%. Es decir, el peligro de que por esta vez yo sí me sigo endeudando, pero el próximo periodo, el próximo gobierno, ahí sí cumplan. Ahora, el gran argumento es que hoy no se pueden apagar los motores y que se requiere todavía mayor financiamiento por cómo recibieron la economía. Pero no se le puede hacer eso al próximo gobierno. Y eso le quiero preguntar, ¿se ve posible que se puedan llegar a cumplir los objetivos, incluso con lo que hemos estado viendo ya, los objetivos de equilibrio fiscal, incluso llegar a bajar el endeudamiento o la necesidad de endeudamiento para llegar a respetar un techo? ¿Es posible si hoy bajan impuestos, algunos, pero bajan, y hay una remisión de deudas, grandes empresas deudoras que ahora se están viendo beneficiadas por no haber pagado, pero les perdonan los intereses, recaudan esos 600 millones de dólares, pero va a ser necesario entonces otras medidas, quizás más duras, para compensar ingresos?
El gobierno no tiene espacio social, político e institucional para nuevas medidas. El momento en que el gobierno, por ejemplo, decida incrementar el precio de las gasolinas, sea la super o sea la extra, inmediatamente entramos en una crisis de gobernabilidad. La economía se sustenta en entramados institucionales, la economía se sustenta en acuerdos sociales y el gobierno está rompiendo esos acuerdos sociales. Entonces, este momento el gobierno de una u otra manera tiene, creo yo, que buscar otros caminos, otros mecanismos, porque la ley que acaba de aprobarse es una ley que está en contra del ciclo económico, incluso porque fíjate, la economía está creciendo, tenemos crecimiento de las exportaciones, tenemos que las remesas de migrantes alcanzan su techo histórico, pero la ley le estrangula financieramente al Estado ecuatoriano. Era tan fuerte esta ley, el estrangulamiento fue tan fuerte, por ejemplo, que le prohibían toda posibilidad de crédito interno. En las últimas revisiones enviadas por el mismo Ejecutivo se cambió eso y se posibilitó, por ejemplo, que el Estado se endeude con el BIES. Propio. Bueno, y también lo hizo de algunas otras maneras, independientemente de lo que decía la ley, pudieron endeudarse interna y externamente, pero hay una apremiante necesidad de recortar costos y esa es una realidad. Entonces usted dice, bueno, no están en posibilidad de tomar otras medidas, ahora siempre se lo ha dicho por el costo y el impacto social, pero ya se habla del subsidio al combustible. El ministro acaba de decir que no hay una decisión todavía sobre eso, pero que están analizando el tema. Y ya se ha dicho que no podría ser, por ejemplo, el subsidio al diésel o al gas licuado de petróleo, que podría ser quizás la super, pero eso, ¿cuánto representa? Es decir, el impacto sería si es que tocan la super o si tocan la gasolina extra, porque eso tendría otros efectos también. Hay impactos a nivel de la economía, pero sobre todo hay impactos a nivel social y a nivel político. Para tomar una decisión de ese calibre se necesita espacio político, se necesitan acuerdos institucionales, acuerdos sociales. ¿Qué va a decir el ciudadano de la calle? ¿Qué va a decir la clase media cuando constata que el presidente acaba de realizar un sacrificio fiscal de más de 4.000 millones de dólares, perdonando a grandes deudores del Estado, entre ellas empresas que no necesitaban remisiones, por ejemplo, las empresas petroleras, y que no van a realizar ninguna inversión adicional a aquello que ya estaba establecido? Entonces, por 144 millones, que es aproximadamente el subsidio de la gasolina super, el gobierno va a comprarse un problema fuerte de gobernabilidad, un problema que incluso va a acelerar los periodos de la transición. Yo creo que el gobierno debe pensarlo seriamente. Yo pienso que el gobierno debe establecer con contundencia qué es lo que quiere. Eso en lo político, un poco desde las repercusiones políticas, pero aquí en lo de fondo quizás hay algo preocupante, y es que el gobierno está durante este periodo con una luz verde para seguir endeudándose, cumpliendo estas reglas, ok, pero seguir endeudándose. Algunas grandes empresas están satisfechas con las decisiones del gobierno, endeúdese si quiere, porque también están perdonando intereses. Pero si es que la idea es que no tengan que asumir los platos rotos, finalmente el pueblo y estas medidas no llegan a dinamizar la economía o a generar empleo, o por ende generar mayor recaudación. Entonces, ¿qué otra alternativa habría? Estas medidas no van a generar reactivación económica. Estas medidas están en contra del ciclo económico. Estas medidas serían contracíclicas. La economía se está recuperando. Estas medidas estrangulan a la economía. Estas medidas además pueden provocar crisis de gobernabilidad. La economía ahora es institucional. Las decisiones que toman consumidores, las decisiones que toman empresarios, las decisiones que toman los hogares se sustentan en acuerdos, se sustentan en expectativas de acuerdo a lo que los hogares consideran que va a pasar a futuro. Si la gente está vislumbrando un escenario de conflictividad social, muchos empresarios, por ejemplo, van a dejar de invertir. Otras personas van a hacer depósitos en el exterior para cubrirse de esa crisis de gobernabilidad. Y recuerda tú que estamos en un contexto de dolarización de la economía. Necesitamos otorgarle liquidez a la economía y el gobierno no nos está presentando un plan de liquidez. Esta ley lamentablemente no va a provocar reactivación. Lo más probable es que en los próximos trimestres, que estábamos con crecimiento, se reduzca el crecimiento y entremos en un contexto de recesión, porque esta ley en realidad lo que hace es perdonar deudas, exonerar impuestos y estrangular financieramente al Estado. Y esa es la opinión y las observaciones de Pablo Dávalos, analista económico y en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a